Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida en Skopje por el Santo Padre en la Plaza Macedonia. En estos momentos el pontífice está acercándose ya a lo que es el altar de donde estará en esta plaza celebrándose la misa. Recordamos que hay una minoría de católicos en Macedonia, casi todos se encuentran en Macedonia del Sur y tuvieron algunas dificultades para llegar hasta Skopje. Desde los estudios de Vatican Media les habla Patricia Inestrosa. Agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Mesina. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live, Facebook y Twitter. Les recordamos que al visitar la página Vatican News pueden inscribirse para recibir nuestra newsletter. Pueden solamente llenar un formulario que consiste en poner su nombre completo y el correo electrónico. Un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Radio Televisión Diocesana Toledo, Cetelmón, EWTN, Popular Televisión Cantabria y ESNE Televisión. El pontífice esta mañana ha llegado a Skopje, donde fue recibido por las autoridades civiles y diplomáticas. Después se acercó a lo que es el memorial por Santa Teresa de Calcuta y está ahora en estos momentos a punto presidiendo ya lo que es la misa en la Plaza Macedonia. Una plaza que está donde le domina una estatua de lo que se llama el guerrero en caballo, que está asociada a Alejandro Magno. Y en el primer discurso que tuvo el pontífice elogió la pacífica convivencia de las distintas identidades que componen a Macedonia, que han sabido y podido expresarse y desarrollarse sin negar, oprimir o discriminar a las otras. El pontífice también ante las autoridades recordó la riqueza cultural milenaria de esta tierra, que es el espejo del más precioso y válido testimonio del país. Es la composición multiétnica y multirreligiosa de este pueblo, fruto de una historia rica y compleja de relaciones entretejidas en el curso de los siglos. Un punto de referencia, dijo el Papa, que pueden servir como ejemplo para una convivencia serena y fraterna en la singularidad y el respeto mutuo. Este conjunto de culturas y pertenencias étnicas y religiosas dio lugar a una pacífica y duradera convivencia. Inicia la Santa Misa. Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. En latín. La misa será en latín y en macedonio. Es el momento del acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos. Et dimissis peccatis nostris, perducat nos a vitam aeterna. El momento del Kyrie de Angelis.
Oremos. Oremos. Deus, que renatis ex aqua Espíritu Santo. Oh Dios, que abres la puerta de tu celesti regni reino pandis a los in que han provincia. renacido del agua y del Audius Espíritu. perfamuros tuos, Acrecienta gratia en tus et siervos ut la que gracia ad que les omnibus has omnis dado, purgati peccatis, para que nullis limpios de sus videntur pecados no tapetate se vean promis. por tu bondad, Per privados Dominum de nostrum tus Iesum promesas, Christum, por nuestro Señor Filium Jesucristo. tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, Por per los omnia siglos de los saecula siglos. saeculorum. Amén. A continuación, la primera lectura de la liturgia de la palabra de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Читање од делата на светите апостоли. Во оние денови En aquellos días dijo им Esteban говореше на al pueblo y a los народот, ancianos y старешините escribas, и писмознанците, duros de cerviz, тврдоглави incircuncisos и de corazón y de необрезани по oídos. срцето и ушите. Vosotros siempre Вие resistís al секогаш Espíritu му Santo се lo mismo que противевте vuestros на Светиот padres. Дух, како татковците ваши, ¿Hubo un така и profeta вие. que vuestros padres no Погол persiguieran? пророците не го гонеа вашите татковци. Тие Ellos ги mataron a убија los que оние anunciaban la што venida го del justo предвестија y ahora доаѓањето на vosotros lo праведникот. habéis traicionado y asesinado. Станавте сега и вие. Recibisteis la ley por mediación de ángeles si no la habéis observado. А не го одржавте. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. El Salmo responsorial número 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas.
radosno ću klicati tvojoj milosti. A continuación el canto al Evangelio, cantado en croato. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya. El Evangelio será proclamado en macedonio. Tko dolazi k meni neće ogladnjeti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. V ona vremena rodot mu reče na Isusa. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo le dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo,
No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Vistina, vistina, vivela. Ne Moisej vida delebot neboto, a moj otec vida. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Koji sleguva od neboto i mu dava život na svetot. Togaž ti je mu rekoa, Gospodi davaj nigo se koga štoj lep. A Isus im reče, ja sum lebot na životo, koji doaja pri mene, nema da ogladni. I koji veruva vo mene, nema nikogaž da ožedni. Riječ Gospodnja. Palabra del Señor. A continuación, la homilía del Santo Padre. Es conducido hasta el ambón, donde a partir de ahí dará su homilía a los presentes en la Plaza Macedonia en Skopje. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete. Ci ha appena detto il Signore. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, nos ha dicho el Señor hace un instante. En el Evangelio se concentra alrededor de Jesús una muchedumbre que tenía todavía delante de los ojos la multiplicación de los panes. Uno de esos momentos que quedaron grabados en los ojos y en el corazón de la primera comunidad de discípulos. Fue una fiesta, la fiesta de descubrir la abundancia y solicitud de Dios para con sus hijos, hermanados en el partir y compartir el pan. Imaginemos por unos instantes esa muchedumbre. Algo había cambiado. Por unos momentos esas personas sedientas y silenciosas que seguían a Jesús en busca de una palabra, fueron capaces de tocar con sus manos y sentir en sus cuerpos el milagro de la fraternidad, que es capaz de saciar y hacer abundar. Koji doaѓа при мене нема да огладни, и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Што туку ни кажа Господ? Во Евангелието, околу Исус се концентрира една толпа, која се уште пред очи го имаше умножувањето на лебовите. Еден од тие моменти што остана втиснат во очите и во срцето на првата заедница на ученици. Тоа било за славење, прослава за откривање на изобилието и вниманието на Бог кон своите деца, станати браќа во делењето и споделувањето на лебот. La homilía del pontífice Замислиме за момент таа толпа. también en Macedonio. Се имаше променето. За еден миг тие жедни и тихи лица, кои го следеа Исуса во потрагата за еден збор,
Como dijo el Papa, imaginemos por unos instantes la muchedumbre que algo había cambiado. Por unos momentos esas personas sedientas y silenciosas que seguían a Jesús en busca de una palabra fueron capaces de tocar con sus manos y sentir en sus cuerpos el milagro de la fraternidad que es capaz de saciar y hacer abundar. Continuando el Papa, el Señor vino para darle vida al mundo y lo hace desafiando la estrechez de nuestros cálculos, la mediocridad de nuestras expectativas y la superficialidad de nuestros intelectualismos. Cuestiona nuestras miradas y certezas, invitándonos a pasar a un horizonte nuevo que abre espacio a una renovada forma de construir la realidad. Él es el pan vivo bajado del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esa muchedumbre descubrió que el hambre de pan también tenía otros nombres: hambre de Dios, hambre de fraternidad, hambre de encuentro y de fiesta compartida. Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado presos del descrédito, las etiquetas y la descalificación. Abbiamo creduto che il conformismo avrebbe saziato la nostra sete e abbiamo finito per abbrevarci di indifferenza. Hemos creído que el conformismo saciaría nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y la insensibilidad. Nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Porque el Señor vino para darle vida al mundo y lo hace desafiando la estrechez de nuestros cálculos, la mediocridad de nuestras expectativas y la superficialidad de nuestros intelectualismos. El Señor cuestiona nuestras miradas y certezas, invitándonos a pasar a un horizonte nuevo que abre espacio a una renovada forma de construir la realidad. Él es el pan vivo bajado del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre. Se lee en el Evangelio. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Papa afirmó que esa muchedumbre descubrió que el hambre de pan también tiene otros nombres: hambre de Dios, de fraternidad, hambre de encuentro y de fiesta compartida. Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado presos del descrédito, las etiquetas y la descalificación. Hemos creído que el conformismo saciaría nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y la insensibilidad. Nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza, terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos empachamos de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Ser más hermanos, pide el Papa. Hemos buscado el resultado rápido y seguro, abrumándonos por la impaciencia y la ansiedad, presos de la virtualidad. Hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Се заситивме со поврзување и го загубивме вкусот на братството. Баравме брз и сигурен резултат и еве се наоѓаме совладани од нетрпеливоста и нервозата. Како затвореници на виртуалноста го изгубивме вкусот и мирисот на реалноста. Diciamolo con forza e senza paura. Abbiamo fame, Signore. Abbiamo fame, Signore. Digámoslo con fuerza y sin miedo. Tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre, Señor, del pan de tu palabra, capaz de abrir nuestros encierros y soledades. Tenemos hambre, Señor, de fraternidad para que la indiferencia, el descrédito, la descalificación no llenen nuestras mesas y no tomen el primer puesto en nuestro hogar. Abbiamo fame, Signore, di incontri in cui la tua parola sia in grado di elevare la speranza. Tenemos hambre, Señor, de encuentros donde tu palabra sea capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, sensibilizar el corazón, abriendo caminos de transformación y conversión. Come quella folla
Tenemos hambre, Señor, de experimentar como aquella muchedumbre la multiplicación de tu misericordia, capaz de romper estereotipos y partir y compartir la compasión del Padre hacia toda persona, especialmente hacia aquellos de los que nadie se ocupa, que están olvidados o despreciados. Digámoslo con fuerza y sin miedo. Tenemos hambre de pan, Señor, del pan de tu palabra y del pan de la fraternidad. El pontífice pide que con fuerza y sin miedo clamemos, tenemos hambre del pan de tu palabra, Señor, capaz de abrir nuestros encierros y soledades. Hambre de fraternidad para que la indiferencia, el descrédito, la descalificación no llenen nuestras mesas y no tomen el primer puesto en nuestro hogar, dijo el Papa. Tenemos hambre, Señor, de encuentros donde tu palabra sea capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, sensibilizar el corazón, abriendo caminos de transformación y conversión. Tenemos hambre de experimentar como aquella muchedumbre la multiplicación de tu misericordia, Señor, capaz de romper estereotipos y partir y compartir la compasión del Padre hacia toda persona, especialmente hacia aquellos de los que nadie se ocupa, los olvidados o despreciados. Digámoslo con fuerza y sin miedo, clama el Papa. Tenemos hambre de pan, del pan de tu palabra, Señor, y del pan de la fraternidad. Залебот на Твоето Слово и залебот на братството. Tra pochi istanti ci metteremo in movimento. Andremo alla mensa dell'altare per nutrirci del pane della vita, seguendo il mandato del Signore: chi viene a me non avrà fame. En unos instantes nos pondremos en movimiento. Iremos hacia la mesa del altar a alimentarnos con el pan de vida, siguiendo el mandato del Señor. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es lo único que el Señor nos pide. Venid. Nos invita a ponernos en marcha, en movimiento, en salida. Nos exhorta a caminar hacia Él para hacernos partícipes de su misma vida y de su misma misión. Venid, nos dice el Señor. Un venir que no significa solamente trasladarse de un lugar a otro, sino la capacidad de dejarnos mover, transformar por su palabra en nuestras opciones, sentimientos, prioridades, para aventurarnos a cumplir sus mismos gestos y hablar con su mismo lenguaje, el lenguaje del pan que dice ternura, compañerismo, entrega generosa a los demás, amor concreto y palpable, porque es cotidiano y real. En cada Eucaristía, el Señor se parte y reparte y nos invita también a nosotros a partirnos y repartirnos con Él y ser parte de ese milagro multiplicador que quiere llegar y tocar todos los rincones de esta ciudad, de este país, de esta tierra, con un poco de ternura y compasión. En macedonio, la traducción de la homilía del pontífice: lo único que nos pide el Señor es venir, nos invita a ponernos en marcha, en movimiento, en salida. Nos exhorta a caminar hacia Él para hacernos partícipes de su misma vida y de su misma visión. Venid, dice el Señor, y es un venir, dice el Papa, que no significa solamente trasladarse de un lugar a otro, sino que es la capacidad de dejarnos mover, de dejarnos transformar por su palabra en nuestras opciones, sentimientos, prioridades, para aventurarnos a cumplir sus mismos gestos y hablar con el lenguaje de Dios, el lenguaje del pan que dice ternura, compañerismo, entrega generosa a los demás, amor concreto y palpable porque es cotidiano y real.
El Papa dice que en cada Eucaristía el Señor se parte y reparte y que nos invita también a que nosotros nos partamos y repartamos con Él, que seamos parte de ese milagro multiplicador que quiere llegar y tocar en todos los rincones de la tierra, del país, de esa ciudad, con ternura y compasión. se prekršува i se deli za nas. Pa taka neka ni nije da se prekršuvame i da se podelime zajedno s onego i da učestvujeme vo čudoto na umnožuvatelju, koji saka da stigne i da dopre do sekoj agol od ovoj grad, od ova zemlja su malku nežnost i sočustvo. Fame di pane, fame di fraternità, fame di Dio. Come conosceva ben tutto questo Madre Teresa, que ha voluto fondare la sua vita. Hambre de pan, hambre de fraternidad, hambre de Dios. Qué bien lo entendía esto, Madre Teresa, que quiso fundamentar su vida sobre dos pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía y Jesús encarnado en los pobres. Amor que recibimos, amor que damos. Dos pilares inseparables que marcaron su camino, la pusieron en movimiento buscando saciar su hambre y sed. Fue al Señor y en el mismo acto fue hacia su hermano despreciado, no amado, solo y olvidado. Fue a su hermano y encontró el rostro del Señor, porque sabía que el amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Y ese amor fue el único capaz de saciar su hambre. Hermanos, hoy el Señor resucitado sigue caminando entre nosotros, ahí donde acontece y se juega la vida cotidiana. Conoce nuestras hambres y nos vuelve a decir: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Animémonos unos a otros a ponernos de pie y a experimentar la abundancia de su amor. Dejemos que sacie nuestra hambre y sed en el sacramento del altar y en el sacramento del hermano. Glad za bratstvo, glad za Bog. Por último, en su homilía, el pontífice recuerda a Madre Teresa de Calcuta, que entendió bien el hambre de pan, el hambre de fraternidad y el hambre de Dios, y quiso fundamentar su vida sobre dos pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía y Jesús encarnado en los pobres. Amor que recibimos, amor que damos, dos pilares inseparables que marcaron su camino, la pusieron en movimiento buscando saciar su hambre y su sed. Y fue el Señor, y en el mismo acto fue hacia su hermano despreciado, no amado, olvidado y solo. Y yendo a donde su hermano encontró el rostro del Señor, porque sabía que el amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde que encontramos a Jesús mismo, y en Jesús encontramos a Dios. Y ese amor fue el único capaz de saciar su hambre. Por último, el Papa pide: hoy el Señor resucitado sigue caminando entre nosotros, allí donde acontece y se juega la vida cotidiana. Conoce nuestras hambres y nos vuelve a decir: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Papa anima a todos a ponernos de pie y a experimentar la abundancia de su amor. Dejemos que sacie nuestra hambre y sed en el sacramento del altar y en el sacramento del hermano. Ipak vi veli, koji doađa pri mene nema da ogladni i koji verova vo mene nema nikogaž da ožedni. Vzajemno da se ohrabneme, da staneme i da go počustvujemo izobilijeto na negovata ljubov, da ostavime toj, da go zasiti našata glad i žet vo svetata tajna na oltarot i vo svetata tajna na bratot.
Unos minutos de silencio, de reflexión personal antes de lo que será la oración universal. Hay aproximadamente 1000 personas presentes. Let us remain in a brief moment of silence in order to contemplate on the words that we heard from the Holy Father. Una homilía bellísima del pontífice, donde nos recuerda nuestras hambres, las hambres del mundo, y la importancia de encontrar a Dios, como lo hizo Madre Teresa, fundamentar nuestras vidas en 2 pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía y encarnado en los pobres. Llega el momento ahora de la oración universal de los fieles. Queridos hermanos, elevemos con fe nuestras súplicas a Cristo resucitado, que ha vencido al pecado y a la muerte. El coro cantará: escucha, oh Dios, nuestras súplicas. Hay aproximadamente 1000 personas, se ven algunas personas de madrelengua española por algunos carteles que se han podido apreciar. Y hay 1000 son las que están acá, pero muchos que trataron de venir de Macedonia del Sur no lograron. Así es que a lo mejor podrían haber sido muchísimos más. En Macedonia, Señor Jesús, resucitado y viviente, sostén a la iglesia, tu esposa, que guiada por el Santo Padre, muestra a la humanidad tu amor fiel y fuerte. Señor Jesús, victorioso príncipe de la paz, acompaña y orienta el servicio de los gobernantes, que sus obras promuevan la justicia, la solidaridad y la vida de cada ciudadano. La oración universal está toda leída en macedonio. Señor Jesús, única esperanza del hombre, bendice nuestras familias, que los padres y los hijos, los ancianos y los no enfermos experimenten, y los enfermos experimenten serenidad y alegría. Señor Jesús, amigo fiel, custodia la fe de nuestro pueblo, que mediante los ricos testimonios de San Clemente de Ohrid nos ayudes a vivir en obediencia a tu Evangelio.
Señor Jesús, fuente de la verdadera comunión, que vence cada forma de rencor y de odio, ilumina nuestros corazones y guíanos en la construcción de auténticos lazos de fraternidad. Señor Jesús, resucitado y viviente, acoge en tu gloria a nuestros hermanos difuntos, que unidos en la comunión de los santos, caminen gozosos hacia la vida eterna. Escucha, Señor, la súplica de tu Iglesia y con tu gloriosa resurrección ilumina las tinieblas de nuestras vidas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Algunos fieles están llevándole al Santo Padre las ofertas para el sacrificio, el pan y el vino. Siga a continuación el canto del ofertorio. El pontífice en su homilía recordó a Madre Teresa de Calcuta y antes en la visita al memorial sobre Madre Teresa, en sus palabras, supo
El Papa dijo que Madre Teresa supo hacer el bien a los más necesitados, ya que reconoció en cada hombre y mujer el rostro de su Hijo, dócil. El rostro de tu Hijo, Dios, dócil a tu espíritu, ha sido la voz orante de los pobres y todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Acogiendo el grito de Jesús en la cruz, tengo sed, Madre Teresa ha calmado la sed de Jesús en la cruz, cumpliendo las obras del amor misericordioso. En sus palabras, el Papa pidió a Santa Madre Teresa, Madre de los pobres, su especial intercesión y ayuda aquí en la ciudad de su nacimiento, donde estaba su casa. Desde aquí, dijo el Papa, te pedimos, intercede ante Jesús para que también nosotros obtengamos la gracia de estar vigilantes y atentos al grito de los pobres, de aquellos que están privados de sus derechos, de los enfermos, de los marginados, de los últimos. Que Él nos conceda la gracia de verlo en los ojos de quien nos mira porque necesita de nosotros. Que nos dé un corazón que sepa amar a Dios presente en cada hombre y mujer y que sepa reconocerlo en aquellos que están afligidos por el sufrimiento y la injusticia. Que nos conceda la gracia de ser también nosotros signos de amor y esperanza en nuestro tiempo, en el que hay tantos necesitados, abandonados, marginados y emigrantes. Que haga que nuestro amor no sea solo de palabras, sino que sea eficaz y verdadero, para que podamos dar testimonio creíble de la Iglesia, que tiene el deber de predicar el Evangelio a los pobres, la liberación a los prisioneros, la alegría a los tristes, la gracia de la salvación a todos. Santa Madre Teresa, dijo el Papa, ruega por esta ciudad, por Skopje, por este pueblo, por su Iglesia y por todos los que quieren seguir a Cristo, buen pastor, como discípulos suyos, realizando obras de justicia, de amor y misericordia, de paz y de servicio, como el que vino no para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos. un sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotente. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. Sursum corda. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Vere dignum e justum est equum et salutare te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosius predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. El Sanctus de Ángeles, lo canta el coro.
Domine, et meritu te laudat omnis a te condita creatura, que a per filium tuum Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Supplices ergo te Domine deprecamur. Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión. Y prosigue. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal el Papa y lo adora haciendo genuflexión. Este es el sacramento de nuestra fe, misterio de fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Ipse nos tibi preficias munus eternum, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa de Calcuta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvare. Es la voz de Monseñor Stoyanov. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia. Peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Ciro, obispo de esta Iglesia, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso. Recíbelos y a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad.
Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir y será cantar. El coro cantarán el Padre Nuestro en paleoslavo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. E anche secundum voluntatem tuam, pacificare e coadunare digneri, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amén. Pax Domini, sit semper vobiscum. La paz del Señor esté siempre con vosotros, con tu espíritu. Poružite mir jedni drugima. A continuación es el intercambio del signo de la paz. Mientras el coro canta el Agnus Dei.
Desde esta mañana el pontífice se encuentra en Skopje, donde su primer discurso en el país balcánico elogió la pacífica convivencia de las distintas identidades que componen este pueblo, que han sabido y podido expresarse y desarrollarse sin negar, oprimir o discriminar a los otros. Macedonia del Norte ha obtenido su independencia hace solo 28 años, en el septiembre del 91. 3 años después, o sea, hace 25, fue el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Aniversario que el pontífice recordó en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En el discurso, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de la comunión a todos los fieles presentes. Recordando el discurso que el pontífice hizo a las autoridades, fue un discurso cargado de significados alusivos a la composición multiétnica y multirreligiosa de esta tierra, puente entre Oriente y Occidente, y punto de confluencia de numerosas corrientes culturales, a la acogida dispensada a los migrantes y al esfuerzo de las autoridades por hacer de este país un faro de paz. La riqueza cultural milenaria de esta tierra, dijo el Papa, es el espejo del más precioso y válido testimonio del país. La composición multiétnica y multirreligiosa es fruto de una historia rica, pero también de una historia compleja de relaciones entretejidas en el curso de los siglos. Es un punto de referencia que puede servir como ejemplo de referencia para una convivencia serena y fraterna en la singularidad y el respeto mutuo. Este conjunto de culturas, dijo, y de pertenencias étnicas y religiosas dan lugar a esta pacífica y duradera convivencia. Es relevante para Francisco el significado de estas peculiaridades del país para el camino de una mayor integración con los países europeos, que él desea que se desarrolle positivamente en toda la región de los Balcanes occidentales, como también que se logre, respetando siempre la diversidad y los derechos fundamentales. El Papa recordó que tanto la pertenencia a diferentes confesiones religiosas como son ortodoxos, musulmanes, católicos, judíos y protestantes, y la diversidad étnica entre macedonios, albaneses, serbios y croatas y personas de otras procedencias ha dado lugar a un mosaico en el que cada tesela es necesaria para la originalidad y la belleza de todo el conjunto. Una belleza, dice, que alcanzará su mayor esplendor en la medida que se logre transmitir y sembrar en el corazón de las nuevas generaciones. El Papa también tuvo palabras para la Cruz Roja, Cáritas y algunas ONGs en la acogida y socorro a un gran número de migrantes y refugiados procedentes de diferentes países de Oriente Medio. Muchos de ellos huyen de la guerra o de condiciones de extrema pobreza, dijo el Papa, y a menudo a causa de graves episodios bélicos. En el 2015 y 2016 atravesaron estas fronteras en su mayor parte para dirigirse hacia el norte y oeste europeo, encontrando en este país un refugio valioso, dijo el Papa. La inmediata solidaridad ofrecida a los que se encontraban entonces en una grave necesidad por haber perdido muchos seres queridos, además de la casa, el trabajo y la patria, los honra y habla del alma de este pueblo que, habiendo conocido también las privaciones, reconoce el camino del verdadero desarrollo en la solidaridad y en el compartir los bienes. Ojalá, dijo el Papa, que se aproveche esta cadena de solidaridad que caracterizó aquella emergencia para mejorar cada obra de voluntariado que se pone al servicio de tantas formas de sufrimiento y necesidad.
Desde que llegó a Macedonia del Norte, a Skopje, el Papa ha tenido palabras para Madre Teresa de Calcuta. Con razón dijo, están orgullosos de esta gran mujer. Los exhorto a continuar trabajando con determinación, dedicación y esperanza para que los hijos de esta tierra sigan su ejemplo y puedan descubrir, alcanzar y madurar la vocación de Dios que Dios ha soñado para ellos. El Papa en su homilía recordó, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En el Evangelio se concentra alrededor de Jesús una muchedumbre que tenía todavía delante de los ojos la multiplicación de los panes. Fue una fiesta, dijo el Papa, la fiesta de descubrir la abundancia y solicitud de Dios para con sus hijos, hermanados en el partir y compartir el pan. Pero algo había cambiado. Por unos momentos esas personas sedientas y silenciosas que seguían a Jesús en busca de una palabra, fueron capaces de tocar con sus manos y sentir con sus cuerpos el milagro de la fraternidad que es capaz de saciar y hacer abundar. El Señor vino para darle vida al mundo y lo hace desafiando la estrechez de nuestros cálculos, la mediocridad de nuestras expectativas y la superficialidad de nuestros intelectualismos. Cuestiona nuestras miradas y certezas, invitándonos a pasar a un horizonte nuevo que abre espacio a una renovada forma de construir la realidad. Él es el pan vivo bajado del cielo. El que viene a mí, dice, no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esa muchedumbre descubrió que el hambre de pan también tenía otros nombres: hambre de Dios, hambre de fraternidad, hambre de encuentro y de fiesta compartida. El Papa nos recuerda que nos hemos acostumbrado a comer ese pan duro de la desinformación. Hemos terminado presos del descrédito, etiquetas y descalificaciones. Hemos creído que el conformismo saciará nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y la insensibilidad. Nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad, presos de la virtualidad. Hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Por eso el Papa nos pide que digamos con fuerza y sin miedo que tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre del pan de tu palabra que abre nuestros encierros y soledades. Tenemos hambre de fraternidad para que la indiferencia, el descrédito, la descalificación no llenen nuestras mesas y no tomen el primer puesto en nuestro hogar. Tenemos hambre de encuentro donde tu palabra, Señor, sea capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, sensibilizar el corazón, abriendo caminos de transformación y conversión. Tenemos hambre de experimentar como aquella muchedumbre la multiplicación de tu miseria capaz de romper estereotipos y partir y compartir la compasión del Padre hacia toda persona, sobre todo hacia aquellos que nadie se ocupa o que están olvidados o despreciados. El Papa dice que digamos con fuerza y sin miedo que tenemos hambre de pan, de tu palabra, Señor, del pan de la fraternidad. El Señor nos pide que vengamos, nos invita a ponernos en marcha, en movimiento, en salida, nos exhorta a caminar hacia Él para hacernos partícipes de su misma vida y de su misma misión. Vengan, nos dice el Señor. Y es un venir que no significa solo trasladarse de un lugar a otro, sino que es la capacidad de dejarnos mover,
dejarnos transformar por su palabra en nuestras opciones, sentimientos, prioridades, para aventurarnos a cumplir sus mismos gestos y hablar con su mismo lenguaje. El lenguaje del pan que dice ternura, compañerismo, entrega generosa a los demás, amor concreto y palpable porque es cotidiano y real. En cada Eucaristía el Señor se parte y reparte y nos invita también a nosotros a partirnos y repartirnos con Él y ser parte de ese milagro multiplicador que quiere llegar y tocar todos los rincones de esta ciudad, de este país, de esta tierra, con un poco de ternura y compasión. Станемо накратко в тишина, заблагодарувайкимо на Бога за овој настан. Let us briefly remain in silence so that we can thank God for this event. Un momento de silencio, de reflexión, antes de que el pontífice dé la oración después de la comunión. Oremos. Mira, Señor, con bondad tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. En estos momentos, Su Excelencia Monseñor Kiro Stoyanov, obispo de Skopje, dirige un saludo al pontífice. Свети Оче, Santo Padre, денес додека нашата црква овде во Македонија му благодари на Бога за овој неповторлив ден и hoy настан, mientras nuestra iglesia que vive en Macedonia agradece a Dios por este día y por este evento único que Dios nos ha dado, dirijo palabras de profunda gratitud a usted, Santidad, que en sus viajes apostólicos también incluyó a la pequeña comunidad católica que vive en la diáspora y que reúne dos antiguas tradiciones litúrgicas, la latina de Roma y la de Bizancio. En esta ocasión, le expreso mi gratitud a Dios y a usted por el establecimiento de la nueva eparquía. En esta liturgia sagrada única que presidió con todos nosotros, realmente respiramos con los dos pulmones de la Iglesia Universal. Le agradezco en nombre de todos los fieles y las personas de buena voluntad en nuestra patria. Le acompañamos con amor y oración en su gran servicio a la Iglesia y a la humanidad. Antes de la Santa Liturgia, en la casa conmemorativa de la Madre Teresa, bendijo la piedra angular para la construcción de su santuario aquí en Skopje, su ciudad natal. La Madre Teresa fue inspirada y guiada por un espíritu de amor y servicio en el sentido evangélico. Difundió la verdad del amor misericordioso hasta los confines de la tierra. Queremos aprender a amar verdaderamente a Dios en cada hombre y sobre todo en los pobres.
На средбата во катедралата очекуваме благослов на еден друг камен темелник. En la reunión en la catedral esperamos la bendición de otra piedra angular, la del santuario que pretendemos construir en honor al apóstol Pablo, en un lugar que desde tiempos inmemorables se llama Paljurci y nos recuerda los tiempos de los apóstoles. Сакаме да учиме да бидеме радосни и храбри сведоци на Божјата љубов. En la escuela del apóstol de los gentiles queremos aprender a ser testigos alegres y valientes del amor de Dios, dóciles al Espíritu y con un corazón abierto hacia los demás, a ser auténticos constructores de una sociedad impregnada de confianza y justicia. Беше време на заедништво и заедничко одење. La preparación de esta visita fue un tiempo de comunión y un viaje común. Esta experiencia permanecerá profundamente arraigada en nuestros corazones y en la historia de esta tierra como un evento que nos llenó de alegría y sobre todo nos unió. Esta unidad que es un don de Dios y que queremos seguir construyendo entre nosotros, esta visita apostólica habla de la experiencia de Dios sin la cual no hay vida. Ruego al Señor Dios que las palabras que se han sembrado en nuestros corazones traigan a cada corazón, pero también a cada nivel y en cada estructura, frutos de la vida. Usted, Santo Padre, nos ha confirmado en el camino de la fe. Hoy, con usted en la oración y con su presencia experimentamos fuertemente el amor personal de Dios. Nos reconocemos como hermanos, parte de una sola familia. Bendiga todo nuestro pueblo, a todos los pueblos de esta bella tierra. Y antes que nada, a los enfermos, a las personas más débiles, a los pequeños, a los pobres y a tantos emigrantes en todo el mundo. Nos bendiga a todos. Se pueden oír en silencio, hay gente que está clamando por el pontífice. Una plaza llena. Queridos hermanos y hermanas, antes de la bendición final, siento la necesidad de expresar mi sentimiento de gratitud. Agradezco al obispo de Skopje sus palabras y sobre todo el trabajo realizado en la preparación de este día. Y junto a él, doy las gracias a todos los que han colaborado, sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Grazie di cuore a tutti. Un sincero agradecimiento a todos. Renuevo también mi agradecimiento a las autoridades civiles del país, a la policía y a los voluntarios. El Señor sabrá recompensar a cada uno de la mejor manera. Por mi parte, les tengo presentes en mi oración y también les pido que recen por mí. Palabra del pontífice dando gracias al final de la misa en Skopje, sobre todo agradeciendo al obispo por sus palabras y a todos los que han hecho posible que se pudiera realizar esta misa, esta celebración. Un saludo cariñoso le dirigió a Monseñor Stoyanov, obispo de Skopje. Renovó también su agradecimiento a las autoridades civiles del país, a la policía y a los voluntarios. Los tendrá presentes en sus oraciones, pero también ha pedido que recen por él. Dominus Vobiscum.
Sin nomen Domini benedictum. El Señor esté con Aiutorium vosotros. nostrum in nomine Domini. Bendito sea el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Momento Et de la Filius, bendición final. et Spiritus Sanctus. Idite umiru. La misa ha concluido en estos momentos. Una misa donde hubo una gran representación de lo que es la comunidad católica en Macedonia del Norte. Macedonia del Sur quiso estar presente, pero lo está espiritualmente. Ha sido muy difícil para la mayor parte de ellos alcanzar la ciudad de Skopje para poder estar y decir presente al pontífice en esta plaza, en la Plaza Macedonia, contando con unas 1000 personas. Aún resuenan las palabras del pontífice en su homilía, donde además tuvo palabras también para Madre Teresa de Calcuta. Cuando dijo que también Madre Teresa había entendido lo que significa tener hambre de pan, de fraternidad, hambre de Dios. Ella fundamentó su vida sobre 2 pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía y Jesús encarnado en los pobres. Amor que recibimos, amor que damos. 2 pilares inseparables que marcaron el camino de Madre Teresa de Calcuta. La pusieron en movimiento buscando saciar su hambre y su sed. Y fue al Señor, y en el mismo acto fue hacia su hermano despreciado, no amado, solo y olvidado. Fue a su hermano y encontró el rostro del Señor, porque sabía que el amor a Dios y el amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo, y en Jesús encontramos a Dios. Y ese amor fue el único capaz de saciar el hambre de Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, que además en el memorial, ahí el Papa bendijo la primera piedra de lo que será el santuario dedicado a Madre Teresa de Calcuta. En su homilía el Papa recordó que hoy el Señor resucitado sigue caminando entre nosotros, allí donde acontece y se juega la vida cotidiana. Conoce nuestras hambres y nos vuelve a decir: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos animó a todos a ponernos de pie y a experimentar la abundancia de su amor. Dejemos que sacie nuestra hambre y sed en el sacramento del altar y en el sacramento del hermano. El pontífice ahora se dirigirá dentro de poco, después de algunos instantes, al concluir ya esta misa, se trasladará al episcopio, la residencia del obispo de Skopje. Allí almorzará para luego esta tarde dirigirse al centro pastoral de la ciudad, donde tendrá un encuentro ecuménico interreligioso con los jóvenes. Y nosotros acá nos despedimos, amigos oyentes. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Trámite por medio del portal, por medio de YouTube, por medio de Live, Facebook, por medio del Twitter. Y también a quienes nos han retransmitido: Radio Televisión Diocesana Toledo, Setelmón EWTN, Popular Televisión Cantabria, ESNE Televisión. Un saludo para todos desde Vaticano. Patricia Inestrosa estuvo con ustedes. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.